Vamos a estar estudiando en esta noche el libro de Santiago en su capítulo 5 de los versos 13 al 18. Yo le he titulado a este tema El poder de la oración, porque de alguna manera es muy enfático el tema de la oración y quizá la oración más importante de todo el párrafo es el hecho de que la oración eficaz del justo puede lograr muchas cosas o tiene mucho poder. De alguna manera, ese es lo que Santiago nos quiere comunicar con el objetivo, obviamente, de motivarnos a cuidar, nutrir y fortalecer nuestra vida de oración. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, del 13 al 18, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre entre ustedes que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ustedes pueden ver de que aquí puse en negritas los términos relacionados con oración, tanto sustantivos como verbos. Y básicamente aquí vemos 7 palabras en negrita que hablan oración. Algunos comentadores ponen 8 porque que llame también es su palabra relacionada con el término de pedir, de orar, de llamar, de suplicar. Entonces algunos encuentran hasta 8 palabras que tienen la relación con ese tema. O sea, obviamente el tema es muy enfático, que el tema central de este párrafo es la oración, el llamado a la oración, el poder de la oración y el ejemplo de un hombre de oración. Obviamente, algo que debe de llamar nuestra atención aquí es la pregunta con la que Santiago habla o muestra, que se repite 3 veces en estos primeros versos. Y básicamente aquí Santiago dice, ¿está alguno entre ustedes? A esto le podemos referir que primero él habla de triste o sufriente, alegre o en abundancia y enfermo, ¿verdad? Pero es interesante ver que Santiago aquí se está interesando por el estado de los creyentes. Y interesante en ese amor, en ese cuidado pastoral por los creyentes, él va a pasar a darles consejos simples de cómo actuar ante las diferentes circunstancias que os puedan estar estableciendo. Pueden estar en una situación de aflicción o sufrimiento, pero también puede estar en una situación de alegría, regocijo, celebración, o pueden estar atravesando una situación de enfermedad. Pero el objetivo de Santiago es afirmar ciertas verdades en su corazón, en este caso afirmar dentro de esas verdades el poder de la oración, pues ya vimos que se menciona 7 veces en este párrafo. Santiago acaba de instarnos a tener paciencia, a esperar la venida del Señor, y acaba de recordarnos que el Señor en su segunda venida traerá plena justicia y completa transformación a nuestras vidas y a este mundo. Sin embargo, mientras el Señor viene, en esa espera es importante cuidar nuestra comunión con Él y también nutrir nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, con los otros miembros del cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos y hermanas, porque Dios ha diseñado que nuestra transformación y nuestro crecimiento sean cosas que se den dentro de la comunidad. Nadie va
crecer ni ser transformado aislado de la iglesia. La iglesia es un cuerpo donde todos los miembros están creciendo juntos y avanzando hacia la madurez. Esa es la manera en que Dios diseñó la iglesia. Entonces, el verso 13 empieza diciendo, de alguna manera vamos a ver entre el 13 y 14, 3 veces la frase entre ustedes, pero esa frase entre ustedes nos lleva a que no es la primera vez que Santiago la usa. Ya la usó en Santiago 3:13, donde también habló del tema principal de la carta. Y de alguna manera él empezó diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Aquí va a decir quién está sufriendo, quién está contento, quién está enfermo, pero ya antes nos dijo lo que es más importante, quién es sabio y entendido entre ustedes. Ese que es sabio, que demuestre su sabiduría mansa o su sabia mansedumbre por medio de sus buenas obras. Aquí obviamente va a mostrar que las buenas obras también se afianzan en una vida de oración. Sabio también es orar, sabio también es cantar y sabio también es apoyarnos en los demás en consejo y en oración. En el verso 13, Santiago aquí está subrayando obviamente ya del capítulo 5, es interesante porque es verso 13 del capítulo 3 y luego el capítulo 5. En el verso 13 del capítulo 5, Santiago va a subrayar los extremos que puede estar viviendo un creyente. De alguna manera no todos estamos sufriendo gozosos, pero de alguna manera estamos como en ese intermedio, pero el extremo es estar realmente afligido por el sufrimiento o estar realmente celebrando de gozo. Pero las respuestas son oración y alabanza y realmente son dos cosas que deben estar continuas en la vida del cristiano. Ya en los versos anteriores, Santiago nos dijo, por ejemplo, uno de los consejos que él dio es esperen, esperen, no se quejen, no estén quejándose. Y también nos ayuda a recordar a que una de las cosas que no tenemos que pensar es pensar como los ricos que creen que sus bienes será para siempre. No acumulemos las cosas de tal manera que nos olvidemos que un día nos vamos a enfrentar a la muerte y al día del juicio a la vez. Empieza Santiago diciendo, ¿sufre alguien entre ustedes? Esta palabra sufre o está alguno entre ustedes afligido, lo traducen otras versiones del verbo griego kakopatei, que realmente es una palabra que se refiere a estar pasando por todo tipo de calamidades que puede conducir a experimentar un daño físico o un dolor emocional. De alguna manera, Santiago está mostrando, alguno de ustedes está atravesando algún daño físico, algún dolor emocional. Realmente estas cosas vienen muy conectadas, ¿verdad? Cuando ocurre un daño físico en nuestras vidas, generalmente va acompañado o va seguido por un dolor emocional, ¿verdad? Esta aflicción puede ser persecución, puede ser pérdidas económicas, puede ser necesidad, puede ser cualquier tipo de necesidad. Obviamente la enfermedad la va a tratar después, pero de alguna manera aquí se está refiriendo al sufrimiento en general y él está recordándonos, tenemos que recordar que esto es algo que vamos a atravesar sí o sí en esta vida, seamos o no creyentes. Esta vida conlleva sufrimientos, aflicciones, dolores. Y el consejo que él da es hacer oración. Obviamente eso se suma a un consejo que él acaba de dar en el verso 10 del mismo capítulo, donde nos dijo, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hablamos de que él está promoviendo esta paciencia sufriente o esta paciencia que se ejerce durante el sufrimiento, esta capacidad de resistir, esta capacidad de tolerar, esta capacidad de perseverar. Ahora, ¿cómo esta capacidad de perseverar se fortalece? A través de la oración. La oración es un medio a través del cual nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe en Dios nos ayuda, se fortalece de manera que nos ayuda a seguir soportando, perseverando en medio de los sufrimientos que podamos estar atravesando. Hay muchísimos salmos que obviamente podrían haber estado en la mente de Santiago para dar este consejo, pero dentro de ellos, por ejemplo, podemos mencionar el Salmo 18:6, que dice el salmista, en mi angustia invoqué al Señor
y clamé a mi Dios desde su templo. Él oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. ¿Qué es lo que el salmista generalmente hace? ¿Qué es lo que los profetas generalmente hacen en el tiempo de la aflicción? Oración. Santiago no está inventando algo nuevo. Santiago está reafirmando las verdades que Moisés, que el salmista, que los profetas han estado enseñando en toda la revelación divina hasta ese momento, pero él lo está resumiendo y lo está diciendo. Si vemos hacia atrás, la mejor receta para el sufrimiento es la oración. Jesús, de hecho, también cuando habló de que íbamos a enfrentar enemigos, él dice, algunos entendieron mal la escritura y dijeron que deberíamos amar a Dios y a los hermanos, pero aborrecer a los enemigos. Pero yo les digo que eso no era la intención de Dios. La intención de Dios y mi mandamiento es que amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Hay enemistad, hay persecución. La receta es la oración que les va a ayudar a perdonarlos y amarlos, la oración que va a ser el medio que Dios use para ir transformando su corazón a ser como Él, a ser sus hijos. De hecho, parte de lo que Jesús dice en este contexto es para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Cómo crecemos en similitud, en apariencia, en parecernos, en ser más como nuestro Padre a través de tener una relación con Él en la oración? Por otro lado, ya Santiago nos ha dicho en su carta que el que sufre no debe decir estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no tenta a nadie, o no debe de buscar salir lo antes posible de la aflicción, debe de tener paciencia y esperar en oración al Señor, recordando que Él exalta a los humildes. Entonces, ¿cuál es la mejor receta ante el sufrimiento, la aflicción, el pesar? Humillarnos delante de Dios y venir a Él en oración. Pero obviamente la vida no se trata solo de sufrimiento, también van a haber momentos donde Dios nos va a bendecir de tales maneras que lo que va a haber en nuestro corazón es alegría, es gozo, es regocijo, es celebración. Y entonces Santiago también le habla al que está alegre y dice, ¿está alguien alegre entre ustedes? Que cante alabanzas. Y obviamente también hay un montón de salmos detrás donde vemos al salmista invitarnos a alabar a Dios con himnos, con salterio, con arpa, con instrumentos musicales. Por ejemplo, el Salmo 7:17, dentro de muchos, dice, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas. Ahí se ve la palabra cante alabanzas, cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. De hecho, en la Septuaginta es la misma construcción gramatical que usa Santiago, cantar alabanzas. El salmista está diciendo que va a cantar alabanzas al nombre del Altísimo. También en el Salmo 27, 5 y 6, después de decir que el salmista, que una sola cosa, él ha decidido que sea su meta de vida, contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Él da algunas razones y dice, porque en el día de la angustia, si yo me dedico a contemplar su hermosura, Él me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Él sabe que hay enemistad. Si él se enfoca en el Señor, vendrá victoria y la respuesta para que esa victoria se complete, para que ese gozo llegue a su máxima expresión es cantar al Señor, sí, cantarle alabanzas. ¿Por qué? Porque el cantar alabanza eleva el disfrute de la bendición de Dios, de estar gozando de la bendición de Dios. Otro pasaje en el Nuevo Testamento donde vemos la misma expresión, el mismo mandato que Santiago nos da en Santiago 5:13, está en Efesios 5:19, cuando Pablo habla también de buscar la llenura del Espíritu. Él dice
que una de las expresiones, de las demostraciones de esta llenura del Espíritu va a ser hablar entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. Ese alabando es la misma palabra que es cante alabanzas. Obviamente no lo traducieron cantando y cantando alabanzas porque sonaría redundante, entonces el traductor pone cantando y alabando con su corazón al Señor. Y de alguna manera nos muestra que uno de los resultados de la llenura del Espíritu también es alabar al Señor. De hecho, Pablo en otro pasaje nos muestra que dos actividades que deben de marcar nuestra vida como cristianos, que deben de estar dentro de nuestra normalidad, de nuestra rutina diaria, son orar y cantar. 1 Corintios 14:15, él dice, entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Son cosas que Él va a hacer de manera continua, de manera habitual, el orar y cantar, tanto en el Espíritu como con el entendimiento. Hermanos, el que está alegre debe expresar su gratitud en cántico a Dios. ¿Por qué? Porque debe reconocer que Él es un dador generoso, como ya nos enseñó Santiago en Santiago 1:5, y Él es el dador de toda buena dádiva y todo perfecto, como lo vimos en el 1:7. Él es compasivo y misericordioso, como lo vimos en el 5:11, y Él es el que nos hace ser bienaventurados, la fuente de toda bendición y felicidad, como lo vimos en el 1:12 y en el 5:11. Algo interesante es que esta técnica de impartir sabiduría por medio de preguntas es algo común entre los judíos de la época de Santiago, y no es Santiago el primero ni el único. Hay ahí en varios escritos y quizá no valía la pena traerlos todos, pero me gustó esta cita en los escritos de Filón, un judío que pues no necesariamente todo lo que escribió es doctrinalmente sano, pero algunas de las cosas que escribió pues conllevan sabiduría y vale la pena citarlo. Por ejemplo, en uno de sus escritos él escribe, tienes abundancia en forma de pregunta, comparte con otros en forma de consejo. ¿Tienes poco? Es la pregunta, el consejo es no envidies a los que tienen mucho. Tienes buena reputación y mucho honor, no seas insolente por ese motivo. Eres humilde en tu fortuna, no permitas que tu espíritu se deprima por eso. Has tenido éxito en algo que deseabas, teme a que ese éxito pueda cambiar. Por el contrario, has fracasado o tropiezas a menudo. Espera crecimiento o éxito para el futuro. Vemos cómo hay una sabiduría en esa preguntas y respuestas. Pero luego viene una tercera pregunta y de alguna manera ahí viene un consejo y ahí viene la inclusión de la iglesia y de la comunidad, de la importancia de la iglesia cuando atravesamos ciertas situaciones en la vida. Y entonces la tercera pregunta es, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Es importante resaltar que la palabra que se traduce enfermo es el griego asteneo, significa estar enfermo, estar débil, pero generalmente cuando se usa, se refiere a enfermedades graves o severas, se refiere a una enfermedad que ha dejado a alguien postrado en cama, no se refiere a un simple resfrío, una simple gripe, se refiere a algo más grave. Ahí surge la pregunta, o sea, ¿qué tan enfermo es lo que está refiriendo Santiago? Y posiblemente la respuesta la encontremos del mismo contexto del pasaje, mostrándose que es alguien que está suficientemente enfermo, de manera que su enfermedad le impide asistir a la congregación para que oren por él en la congregación. Entonces él necesita que vengan a orar por él o por ella a su casa. Ahora, obviamente hay un trasfondo también de que Dios no solamente salva a su pueblo de la condenación, no solamente perdona nuestros pecados, sino de que Él también sana nuestras enfermedades. El Salmo 103 empieza diciendo, bendíciame a mí, al Señor, recuérdate de sus beneficios. Y el primer beneficio, obviamente, Él es el que perdona todas tus iniquidades, pero un segundo citado, Él es el que sana todas tus enfermedades. Hechos 10:38, cuando nos habla, y Pedro aquí recordando el ministerio de Cristo, dice, ven cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien. Haciendo bien se refiere a sus enseñanzas, a perdonar pecados, a amar a los que estaban alejados,
pero también una de las cosas que él hizo fue sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y obviamente esta opresión por el diablo, una de sus manifestaciones es enfermedad. Obviamente no podemos aseverar que toda enfermedad es una opresión del enemigo, pero sí creemos que en toda enfermedad y en todo sufrimiento el enemigo trata de oprimir, de tentar, de desanimar, de sembrar mentiras en la mente de los creyentes. Jesús vino a sanar enfermedades y no solamente del cuerpo, sino también del alma. Su obra era completa, era integral al sanar una vida. Pero el consejo que da Santiago, pues es interesante porque él no dice, ya él está escribiendo en una época donde pues algunos de los apóstoles ya no están, donde pareciera que no todos tienen acceso a personas con dones de sanidades, entonces él no da el consejo de busquen al apóstol o busquen al que tiene don de sanidades, sino él da un consejo más práctico y de alguna manera más adecuado a nuestros días, y él dice que llame a los ancianos de la iglesia. En el Nuevo Testamento es importante entender que aunque han habido varias interpretaciones en la historia de la iglesia, creemos que la mejor manera es entender que los términos anciano, pastor y obispo se refieren a la misma persona. Son equivalentes y se refieren de hecho a los que predican y cuidan del rebaño. En nuestros tiempos es más común el término pastor, ¿verdad? El pastor de la iglesia, pero también podríamos decirle el anciano de la iglesia o el obispo de la iglesia. Lo interesante es que algo también que vemos en las iglesias del Antiguo Testamento es que había no un liderazgo único, sino un liderazgo múltiple. De alguna manera, cada vez que la Biblia habla de obispos, de ancianos, lo habla en plural. Pocas veces se habla de pastores, obviamente. Efesios 4:11 lo hace una mención, pero hace una mención de manera general, no da nombres, pero sí lo habla en plural también. Un texto claro donde vemos que esto es así es Hechos 20:17 en adelante, y obviamente solo vamos a citar los dos versos que tienen relación. Dice que Pablo desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. En su conversación con ellos le dicen, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos. Vemos que estos ancianos son también obispos para pastorear, son también pastores. O sea, es un grupo plural que son los pastores, que también se llaman obispos y que también se llaman ancianos. ¿Por qué los tres nombres? Ancianos porque recuerdan la estructura de las sinagogas judías, obispo porque son los que supervisan y pastores porque son los que pastorean, pero realmente no son tres personas diferentes, son tres nombres para un mismo grupo de personas, que nos muestra que las iglesias de la iglesia primitiva generalmente no tenían un solo líder, sino generalmente más de uno. Eran los pastores, ancianos, obispos de la iglesia. Obviamente aquí la iglesia no se refiere al edificio, sino a la comunidad local de creyentes. Llame a los que pastorean, a los que predican, a los que lideran, llámenlos. ¿Para qué? Obviamente para que lleguen a su casa a orar por él. Ahí continúa la instrucción y dice, y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. No, o sea, es evidente que aquí los ancianos se dedican a la labor de pastorear, no son médicos ni son expertos en medicina. Tampoco el pasaje niega que el paciente deba ser atendido, ya sea antes de que ellos oren o después de que ellos oren, por un médico profesional. Es mejor asumir de que esta oración se suma al trabajo de un médico que está ya atendiendo, recetando, dando seguimiento a este enfermo. Pero de alguna manera hay algo que le toca a la iglesia hacer por el enfermo que se sale de las manos del médico. En las manos del médico está el cuidado físico, pero también hay un tema de opresión a su alma, como lo vimos en el caso de Jesús, que sanó a gente que tenía una enfermedad física, pero al mismo tiempo el enemigo estaba oprimiendo su corazón, su alma, sus emociones, que son muchas veces esas cosas que se dan ante un tiempo de enfermedad, ¿verdad? Vienen esas crisis existenciales, emocionales, aún de fe, y de alguna manera esa persona necesita sentir el cuidado, el amor de la iglesia. Ese amor se lo van a mostrar los líderes de la iglesia orando por él,
pero también ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora, es importante, hermano, recalcar que la unción con aceite está puesto como algo secundario a la oración. El acto prominente y más importante es la oración, que de hecho es el tema del párrafo, pero no es la única. Y es difícil interpretar a qué se refiere y cómo debe aplicarse esta unción, porque no hay muchos pasajes que nos hablen de la unción con aceite. Pablo no la menciona en sus cartas, ni Pedro ni Juan, solamente Santiago, y la vemos únicamente citada en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús envía a los 12, dice que saliendo los 12 predicaban, primero que todos se arrepintieran, también echaban fuera demonios y ungían a muchos enfermos con aceite, o sea, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Algunos muestran que esta unción con aceite era un medio como profético para, de alguna manera, quizá activar la fe de aquellos enfermos por los que estaban orando. Otros deciden relacionarlo con la expulsión de demonios, por si es el demonio el que está causando una enfermedad. Realmente no tenemos suficientes argumentos como para afirmar ninguna de estas dos cosas. Ha habido mucha discusión, de alguna manera yo he visto, o la práctica común es a veces llevar un poquito de aceite y ponerle un poquito en la frente. Algunos dicen que no, que en realidad eso en el tiempo era frotar con aceite, porque el aceite obviamente se usaba para refrescar y hay muchos escritos del tiempo donde hablaban de frotar con el enfermo el aceite para refrescarlo. ¿Por qué? Porque tenía días o sea, el baño no era igual que en nuestros días, la higiene no era igual que en nuestros días. Algunos en base a esta manera de frotar con aceite lo interpretaban como una muestra de amor, de decir aquí está, y algunos otros piensan que tal vez se refería a que ese aceite lo mezclaban con algunas hierbas medicinales y entonces era como la aplicación de las medicinas. Estas son obviamente opciones, pero creemos, y aquí voy a tomar el comentario de Douglas Moo, que me parece muy atinado. Él comenta: dado que la función de ungir con aceite en el Antiguo Testamento era consagrar a alguien, ustedes se recordarán, Santiago tiene mucho conocimiento de la ley, le está escribiendo a judíos que también tienen mucho conocimiento de la ley, que van a recordar a Moisés. En el Antiguo Testamento se ungía a un sacerdote para consagrarlo a su oficio, para un rey para consagrarlo a su oficio, y en algún momento Elías unge a Eliseo para consagrarlo como sucesor en su oficio profético. Entonces, la función del aceite era consagrar, dedicar, separar a alguien para algo. Aquí la unción tiene que tener el mismo propósito de consagrar o separar al enfermo para algo. En este caso, la mejor manera o la mejor interpretación es entender que la unción con aceite es separar al enfermo para tenerlo en oración en la comunidad. O sea, aquí la unción significaría el recordatorio ante obviamente el mundo espiritual que nos rodea de que esta persona pertenece a Dios, ha sido separado para Dios, para su gloria, pero también de alguna manera ante la iglesia es un recordatorio de que esta persona está separada en una posición apartada, reservada para una oración más concentrada. De alguna manera aquí la unción con aceite deberíamos de entenderlo como esa necesidad de seguir orando todos los miembros de la iglesia por esta persona, porque esta persona ha sido apartada, consagrada, reservada para tenerla en oración. Y entonces viene de alguna manera la consecuencia. El verso 15, la oración de fe salvará al enfermo. Es interesante que Santiago no usa la palabra griega que se traduce sanar, sino usa la palabra griega que se traduce salvar, que es sozo en el griego. Obviamente, primero él da claro que es la oración, no la oración simple, es la oración de fe. Y ahí nos recuerda que él nos ha dicho que la oración que Dios contesta es la oración que se hace con fe, sin dudar. ¿Por qué? Porque la oración que hace el de doble ánimo, dudando, Dios no la va a contestar. También, obviamente, debemos recordar el ministerio de Jesús. Dice, por ejemplo, Mateo 8, 16 y 17, al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó los espíritus con su palabra, sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando él dijo, él tomó nuestras flaquezas y llamó nuestras enfermedades. Aquí está citando Isaías 53, donde también el tema principal es que Jesús
cargó sobre él con nuestras iniquidades y con nuestros pecados. Dios ha cargado sobre Cristo nuestras iniquidades y nuestros pecados de cualquiera de nosotros, sea sano o enfermo. Pero también su sacrificio en la cruz también se extiende a las enfermedades. Y eso es claro en el pasaje. Primera de Juan 5:14, también es importante recordar que esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. O sea, Dios va a sanar al enfermo cuando sea su voluntad hacerlo. Hay momentos donde Dios, la voluntad es usar la enfermedad para purificar. Recuerdo de alguna manera la experiencia de un hombre de Dios en una ocasión que, aunque Dios había usado sus manos para sanar a un enfermo, en una ocasión él va y ora por su padre enfermo, y el Señor, de las maneras en que él lo hace, le habla y le dice: cuando yo no sano un cuerpo, purifico un alma, y le da a entender que no era su voluntad sanar a su padre, pero que de alguna manera él estaba usando esa enfermedad para purificar su alma. Entonces, hay que entender también aquí que no son absolutos los que estamos leyendo, pero sí son promesas y consejos de cómo la iglesia debe responder ante las necesidades de los miembros de ella. Una oración es básicamente, una oración de fe es básicamente una oración hecha con la confianza incondicional de que Dios sabe qué es lo mejor para un enfermo. La oración de fe salvará. Salvará es no necesariamente sanará. Salvará es, puede salvar del temor, puede salvar de la angustia, puede salvar de la falta de espiritualidad, puede salvar del conformismo, puede salvar del sufrimiento, pero se refiere más a un trabajo en su ser interior, porque el alma se salvará. Nos ha hecho Santiago por medio de la palabra. Entonces la oración acrecentará esa salvación, esa infusión de la salvación, que ya es una realidad en el espíritu, en el alma. Ahora, obviamente, Santiago no está solo preocupado por lo que la oración va a hacer en el alma. También dice después: y el Señor lo levantará. Y el hecho de que él diga el Señor lo levantará confirma de que cuando él está hablando, él se salvará, se está refiriendo más a un tema interno, un tema del alma. Ahora, obviamente, esta afirmación del Señor lo levantará es lógico que se debe entender como algo físico, ¿verdad? El Señor levantará al enfermo, nos hace recordar la cantidad de paralíticos que se levantaron cuando el Señor les dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Hubo un levantarse, hubo un salir, hubo un cambio de posición de su ambiente. Sin embargo, también Santiago aquí no dice, no agrega la palabra inmediatamente. Santiago deja abierto a que esto puede tener un cumplimiento inmediato, manifestado como el Señor sí, en ese momento, si es su voluntad, él va a sanar y ese enfermo se va a levantar inmediatamente de la cama, pero también puede referirse a una sanidad lenta a través de un proceso que Dios, a través del cual también Dios puede usar un tratamiento médico. El Señor lo levantará en un tiempo, o aún puede ser que ese enfermo muera, pero el Señor lo levantará sano el día de la resurrección. O sea, son posibilidades que el texto no cierra, sino que el texto deja abiertas. Hermanos, sí o sí el Señor levantará a los enfermos, pero lo va a hacer de diferentes maneras y en diferentes momentos, y algunos de ellos lo va a hacer hasta el momento de la resurrección. Luego dice: si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ese sí es una condición que obviamente no aplica para todos los enfermos, hermanos. No, nunca la Biblia nos da opción a argumentar que toda enfermedad es por pecado. No, no toda enfermedad es por pecado, pero si hay ciertas enfermedades que pueden venir como consecuencia de pecados no confesados o de pecados no resueltos. Por ejemplo, el Salmo 32, 3 al 4, el salmista dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano, con el calor del verano. O sea, en este caso, ocultar su pecado enfermó su alma y enfermó también su cuerpo. Entonces, obviamente se sobreentiende aquí que si el hermano que está enfermo sabe que tiene pecado que no ha confesado, por el que no ha pedido perdón,
al llamar a los ministros, o sea, esa misma enfermedad ha producido un arrepentimiento en su corazón y él va a confesar su pecado. Entonces ellos al orar por él, obviamente el Señor va a eliminar el pecado, y al eliminar el pecado, si su enfermedad era por razón de pecado, la enfermedad también se va a ir. El Señor lo levantará. Si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. Eso sí, podríamos argumentar que va a ser una sanidad inmediata. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza al corazón arrepentido, al contrito y humillado. Dios no lo rechaza. Entonces viene Santiago y hace una inferencia y dice, sí, el pecado nos está atacando, y el pecado nos puede traer enfermedad, nos puede traer dolor, nos puede traer sufrimiento. Entonces yo les aconsejo, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Obviamente no es la primera ocasión en la Biblia donde se invita a confesar el pecado, y de alguna manera hay ocasiones en la Biblia donde se habla de confesar los pecados a Dios, pero aquí Santiago nos dice apoyémonos en la comunidad. Obviamente se entiende, y algunos lo entienden como acaba de mencionar a los ancianos, está diciendo que a quienes se le debe confesar el pecado a los ancianos. Sin embargo, pues no es necesariamente, no creo que sea la única aplicación, porque él es, si no dijera a los ancianos, y está diciendo unos a otros. Ahora, ese unos a otros obviamente no es a cualquiera, sino es a alguien que nosotros sabemos que va a orar realmente por nosotros, que nos ama, que nos va a apoyar de alguna manera. Obviamente ahí interviene un tema de prudencia, un tema de madurez, pero veamos algunos pasajes. Dice, por ejemplo, Levítico 5:5, cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Obviamente aquí se refiere más al sacerdote, porque Levítico es un libro donde habla todos los oficios de los sacerdotes y levitas. Por eso se llama Levítico, porque es en lo concerniente a la tribu de Leví, los que heredan el privilegio de ser sacerdotes. Aquí habla de la importancia de confesar el pecado, de reconocer el pecado. Un arrepentimiento real se demuestra cuando se confiesa, cuando se reconoce el pecado. Números 5, 6 a 7 habla cuando se peca contra otro hermano, y también puede estar hablando de eso. A veces yo peco contra alguien juzgándolo mal, o hablando mal de él, o no ayudándolo en un momento, y cuando el Espíritu Santo me redarguye el pecado, debo de ir con quien pequé, como cuando Cristo dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve con él, no vayas con otro, ve con el que tiene algo contra ti. Números 5, 6 y 7 dice, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el Señor, es persona culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y se lo dará al que él perjudicó. Cuando dice que se lo dará al que él perjudicó, obviamente conlleva el hecho de que a quien le va a confesar el pecado es a quien él perjudicó. Si yo le robé a uno de ustedes, yo no le voy a ir a confesar que le robé a otro. Yo se lo tengo que confesar a quien le robé y devolver lo que le robé con un añadido, como dice este pasaje, ¿verdad? Salmo 32:5, la continuación de el salmista, donde nos cuenta su historia, que mientras cayó su pecado, se enfermó. Luego dice, escribiéndole al Señor, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es algo interesante, porque casi que el perdón es una consecuencia del reconocimiento, de la confesión. Así lo muestra este pasaje. Posible claramente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Proverbios 28:13 también dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Lo interesante también es que un estudio de la historia de los avivamientos nos muestra que siempre que se han dado avivamientos, se han iniciado con confesiones públicas de pecado. En la Biblia vemos al menos 2 avivamientos. El ministerio de Juan el Bautista fue un despertar, fue un avivamiento, fue un volver a interesarse por la santidad, por la justicia y aún por el Mesías, por el reino de Dios. Y dice que acudía a Juan el Bautista a toda la región de Judea y toda la región de Jerusalén, confesando sus pecados, y él los bautizaba en el río Jordán. Luego, cuando Pablo llega a Éfeso, también él expulsa a unos demonios y se produce un avivamiento, y dice que muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando sus pecados en público
mostrando y quemando los libros de magia que practicaban. También el avivamiento de Gales, la gente lloraba y confesaba sus pecados públicamente. El primer gran despertar que se dio en Estados Unidos en los 1700 con Jonathan Edwards y George Whitefield también nos cuenta la historia que la gente lloraba públicamente y confesaba sus pecados públicamente, y en muchísimos otros avivamientos más. Entonces, ¿por qué no desde ya vivir nosotros un avivamiento practicando esto? Como yo les decía, ¿verdad? Obviamente con la madurez y la prudencia correspondiente. Sigue diciendo Santiago, y oren unos por otros para que sean sanados. O sea, si alguien viene a ti a confesar sus pecados, para que ores por él. No es para que lo juzgues, pero de alguna manera esa oración también va acompañada de consejería y oración. El objetivo de la confesión es recibir de los demás consejería y oración. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de mutua edificación dentro de la iglesia. Para que sean sanados, dice Santiago, y aquí obviamente hablando de que está confesando pecados, la sanidad no se refiere a algo físico solamente, sino quizá más aún a la sanidad del alma, porque es el alma la que ha sido afectada por el pecado. Y la Biblia nos habla de la sanidad del alma. El Salmo 41:10 dice, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado, hermanos. El alma se enferma de aflicción, de angustia, de temores, de culpa cuando hemos pecado. Pero cuando hay una confesión, viene esa sanidad de la culpa, viene esa sanidad del temor, viene esa sanidad de la angustia, de la aflicción, de la vergüenza. Es algo hermoso. El reconocimiento de la necesidad que tenemos de ser fortalecidos por otros es importante en la vida y en la salud de la comunidad y de nosotros como creyentes. Hermanos, aun cuando nuestros pecados no siempre tengan consecuencias físicas en nuestras vidas, sí es importante confesarlos para crecer a la imagen de Cristo. Isaías 6:10 es otro pasaje que nos ayuda a entender lo que significa ser sanados. Dios le habla al profeta Isaías y le dice, así insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean sanados. ¿Cuál era la enfermedad aquí? La incapacidad de escuchar y de ver. ¿A qué equivaldría el ser sanado? A recibir la capacidad de ver, de oír, de entender a Dios y a su palabra, lo cual viene por medio del arrepentimiento. Y ahí viene Santiago y da esta frase que podría resumirse como el mensaje central de este párrafo. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, tiene mucho poder. Y obviamente hay muchos pasajes que están de trasfondo a los cuales hace eco esta declaración. Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Cuando es el justo el que ora, el Señor está atento. Su mirada está ahí para actuar, para responder, para manifestar su poder. Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Por eso Santiago no lo dejó simple y sencillamente la oración eficaz. ¿Por qué? Porque ya él enseñó que los que piden para sus propios placeres es una oración que Dios no oye. La oración que Dios oye es la de aquel que, aunque no es justo porque ya sea impecable, está persiguiendo la justicia y ora eficazmente. ¿Qué es una oración eficaz? Es una oración acorde a su voluntad. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice Juan 9:31, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Con la oración eficaz del justo, la oración de aquel que persigue la justicia y que ora conforme a su voluntad, que teme a Dios y busca obedecerlo. Abraham, llamado en la Biblia como justo, oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos. Una oración fue capaz de eliminar la esterilidad de toda una nación. Una oración eficaz de un hombre justo. Primera Samuel 12:8 dice, clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia y todo el pueblo temió grandemente al Señor. Una oración cambió el clima. Primera Reyes 13:16, el Señor respondió al hombre de Dios, te ruego que supliques al Señor tu Dios, llores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Aquí el hombre de Dios, el profeta, está dando una profecía contra el altar. El rey extiende la mano y le queda paralizada como una piedra.
Y le dice, ¿puedes orar por mi mano? Y la oración del profeta restaura la mano. Es un milagro. La evidencia que la oración puede lograr mucho. Hermanos, la oración de Josué hizo que la tierra dejara de girar por un día alrededor del sol. Imagínense el poder de una oración. Una oración hizo que el mar se abriera. Una oración hizo que el río Jordán se abriera. Hay muchísimos ejemplos del poder de la oración. La oración de Moisés trajo plagas increíbles sobre la nación de Egipto. Y Jesús nos invita a orar. En Lucas 11, 9 y 10, Él nos dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. También vemos a Pablo en medio de un naufragio. Es interesante porque Dios no oyó la oración evitando el naufragio, pero quizá Pablo no oró por eso. Pablo oró, Señor, que nadie se muera. Concede que todos queden con vida. Entonces llega un ángel y le dice, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo. La oración de Pablo tuvo el poder de evitar que uno de los que iba en ese barco muriera. Efesios 3:20 nos dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Nosotros oramos y Él puede responder una respuesta mucho mayor, mucho más poderosa, mucho más gloriosa de lo que nosotros habíamos pedido, de lo que nosotros queríamos que Él hiciera. Y Santiago termina con una composición poética donde pone a Elías como ejemplo de un hombre de oración. Y de alguna manera él hace como un poema de 6 líneas y cada una de las siguientes líneas termina con la palabra griega o empieza, perdón, con la palabra griega kai en el griego que se traduce y al español. Empieza con el nombre. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es interesante porque de muchos ejemplos de justos que Santiago pudo haber citado, como Abraham, Moisés, Josué, Amós, Jeremías, Daniel, los profetas, él decide elegir a Elías como ejemplo. Es interesante porque algunos judíos habían casi que endiosado a Elías. Elías era un hombre fuera de serie, un hombre casi que cuasi ángel, ¿verdad? Y estas fueron supersticiones que se desarrollaron por el hecho de que él se había ido en carro de fuego y todo, pero Santiago nos aterriza y como que evita, le baja del caballo a aquellos místicos supersticiosos, pero también con el objetivo de consolarnos. Y lo primero que él dice es, Elías era un hombre normal, con pasiones semejantes a las nuestras. Él también luchaba con deseos no santos. Él también tenía debilidades. No era un santo, no era un ángel, no era un cuasi divino. No. Él era un hombre como cualquiera de nosotros. Lo primero que él hace es aterrizar a aquellos judíos místicos y supersticiosos y decirles, no, suave. Elías era normal, igual a nosotros, no era diferente a nosotros. Luchaba también en su interior con pasiones, con deseos. Estuvo deprimido en una ocasión. El punto de Santiago es que si Elías fue poderoso en la oración, también podemos hacerlo nosotros, porque nada en nuestra humanidad nos diferencia a él. Una creencia mística o supersticiosa nos dejaría fuera de llegar a ser como él. Pero una realidad de su humanidad nos da la posibilidad de lograr grandes cosas por medio de la oración como él lo logró. Dice que oró fervientemente para que no lloviera. En Primera Reyes 17:1 es cuando se introduce a Elías en el relato. Dice que Elías, el tisbita de los moradores de Galaad, llegó con el rey Acab y le dijo, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. Y aquí esas palabras nos hablan, son las que se interpretan como el hecho de que Elías era un hombre de oración.
Él vivía en la presencia de Dios. Él estaba delante de Dios. Él estaba habituado a presentarse ante Dios. Y él llega ante Acab en un espíritu de oración, en un espíritu de relación y de comunión con Dios. Y le dice, no vengo en mi nombre, ni vengo sin haber orado. Estoy delante de Dios, delante del Dios, delante del cual me he postrado en oración. Y porque Dios me ha confirmado y me ha hablado, te digo que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. ¿Por qué Elías cerró el cielo? Porque la gente había olvidado que el único Dios era Jehová y habían empezado a orar a Baal, conocido como el Dios de la lluvia. Y Elías quiere demostrar que no es cierto que ese tal Baal es Dios de la lluvia, porque no tiene el poder para abrirles el cielo cuando Él lo cierre. Cuando Dios lo cierre usándolo a Él en su oración. Es interesante porque también Santiago, cuando él construye la oración, él dice, en el griego realmente leemos y oró con oración, pero tanto en el lenguaje hebreo como el griego, cuando una palabra, el verbo se repite al sustantivo, la idea es enfatizarlo. Entonces, obviamente aquí los traductores saben que es un tema de énfasis, es oró con insistencia, oró con oración, pero de alguna manera la idea, lo que nos da a decir es pasó el suficiente tiempo en oración hasta tener clara la voluntad de Dios y hasta que Dios respondiera e hiciera lo que Dios mismo le había dicho que haría. Se oró con oraciones, estuvo orando insistente, consecuente, mucho tiempo, hermanos. Hay respuestas a oraciones que necesitan que oremos fervientemente, que necesita que oremos hasta esa oración. Hay un libro de Rhys Howells, el intercesor, donde él explica que él oraban hasta tener la certeza en su espíritu que la respuesta había sido enviada del cielo y entonces ya no oraban más por eso. Pero mientras no tuvieran esa certeza, seguían orando, seguían orando, seguían orando. Ahora, el punto es claro, nadie puede persuadir a Dios a hacer algo fuera de su voluntad. ¿Por qué Dios nos llama a orar? Porque Él nos deja participar con Él en lo que Él ha determinado hacer, en lo cual nos ha dado la oportunidad de ser un vaso a través del quien Él sana y actúa, como usó a Elías. Y Dios respondió a la oración de Elías y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto también lo mencionó Cristo cuando dijo, les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando no hubo gran hambre sobre la tierra. Pero no se quedó ahí, él oró de nuevo. Obviamente, después de haber avergonzado y matado a los profetas de Baal y después de haber hecho volver el corazón del pueblo hacia Dios, porque antes de eso no oró de nuevo, pero ya después de esa victoria, él oró de nuevo y el cielo dio lluvia. Esto lo vemos en Primera Reyes 18, 42 al 45. Dice que Acab subió a comer y a beber. Elías subió al Monte Carmelo y ahí se agachó en tierra y se puso entre sus rodillas. Este es el momento en que él ora de nuevo. Ya Dios le dio la victoria sobre Baal. Ya Dios le permitió que el corazón del pueblo se volviera hacia Dios y reconocieran que solo Jehová era Dios. Entonces ahora él le pide, Señor, manda de nuevo la lluvia. Y también espera la respuesta. Y manda al siervo y le dice, ve al monte y ve, y lo manda 7 veces. Y cuando ve una pequeña señal, una nube como la mano de un hombre, le dice, ya viene la respuesta de Dios. Y le dice, acá prepara tu carro para que la fuerte lluvia no te detenga. Al poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Termina Santiago diciendo, y la tierra produjo su fruto. No hay nada en el relato de Primera de Reyes que nos diga que la tierra produjo su fruto, pero obviamente el pueblo de Israel siguió viviendo, entonces es una conclusión lógica que Santiago agrega, quizá para tener su composición poética. Es algo evidente, ¿verdad?, que sucedió después de la lluvia, porque después la lluvia permite que la tierra produzca fruto. Y de alguna manera quizá él incluye esta última oración con el objetivo de recordarnos su tema principal en la carta, la sabiduría de lo alto, que está llena de buenos frutos, cuya promesa es que el fruto de la justicia, que es la sabiduría de misma, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. También él acaba de mencionar
que seamos como el labrador de la tierra que espera la lluvia temprana y tardía para que la tierra dé su fruto. Y el fruto de la tierra va a ser, obviamente, los cielos nuevos y la tierra nueva. Hermanos, la oración de Elías trajo lluvia a la tierra. Nuestra oración, la oración de los ancianos por el enfermo, puede traer sanidad al enfermo, pero también nuestras oraciones pueden traer sanidad al corazón, al alma, a la culpa, a la soledad de nuestros hermanos. El mensaje de este pasaje es: la oración tiene poder. Oremos a Dios, pero oremos por aquello que va a traer gloria a Dios, que va a hacer el corazón de nuestros hermanos se vuelva a Dios. ¿Por qué Elías hizo que el cielo se cerrara? Porque quería que los corazones de aquellos que se habían ido en pos de Baal se dieran cuenta que Baal no era Dios y se volvieran a Dios. No fue por un capricho de demostrar que su oración podía cerrar los cielos. No, no, no. Había una búsqueda de la gloria de Dios y había una búsqueda de la salvación de las almas detrás de su oración. Por eso también Santiago está eligiendo a Elías como ejemplo. Como preguntas de reflexión, ¿forman la oración y el cántico parte de tus rutinas diarias? ¿Te oyen orar? ¿Tus hijos, tus vecinos te oyen cantar alabanzas al Señor? Pero no solamente es orar, o sea, muchos cristianos oramos, pero ¿será que estamos orando por los demás miembros de nuestra comunidad? Quizá en especial por los enfermos. Y aquí podemos incluir tanto enfermos físicos como enfermos emocionales. Pero más allá, ¿qué tan fácil te es tener conversaciones difíciles en las que confiesas a otros tus pecados y pides consejería y oración en aquellas áreas de las que eres más débil? O por otro lado, ¿qué tan fácil te es oír a otros confesarte tus pecados y darles consejos desde la gracia, desde el amor, sin juzgarlos, sino realmente queriéndolos ver avanzar en su caminar con Dios? Comprendes que Dios diseñó e instituyó la iglesia precisamente para fortalecernos mutuamente, porque en unas cosas unos somos débiles, en las que otros son fuertes y viceversa. Y por último, ¿has experimentado el poder de la oración en tu vida? Estoy seguro que muchos de nosotros sí hemos experimentado que la oración es poderosa, porque el Dios al que oramos es todopoderoso. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por inspirarnos a fortalecer nuestra vida de oración. No solamente nuestra vida de oración personal, sino nuestra vida de oración que busca tu gloria y que busca la edificación de nuestros hermanos. Señor, que podamos consagrar a aquellos que están enfermos para tenerlos apartados en una oración más concentrada, más constante, más diligente por ellos. Pero que también tengamos, Señor, crezcamos y vayamos avanzando hacia un nivel de madurez en ti, que nos permita abiertamente poder confesarnos nuestros pecados los unos a los otros, aconsejarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros, de manera que podamos hacer volver a ti los corazones de aquellos que se quieren desviar y fortalecer en su búsqueda de ti aquellos que por pecado, enfermedad o debilidad se sienten agotados. Fortalécenos, Señor, por medio de tu palabra y por medio de nuestras oraciones. Te lo pedimos declarando que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.